Imagínese que está en un sendero forestal, disfrutando del sol radiante y del canto de los pájaros, pero le da la espalda solo un momento y su hijo desaparece sin dejar rastro. Hoy compartiremos 3 historias reales de desapariciones de niños en la naturaleza de Estados Unidos, cada una de las cuales ocurrió en cuestión de segundos, desafiando a la lógica, al sentido común y a decenas de equipos de búsqueda profesionales. Luces místicas, ropa sin una sola mancha y rutas imposibles, recorridas descalzos. ¿Qué acecha en los bosques profundos y en las cimas de las montañas? La primera historia trata de cómo, en el resplandor de las altas montañas de Colorado, entre la belleza de bosques interminables y caudalosos ríos de montaña, una familia se enfrentó a su mayor horror, la desaparición de un niño. Un pequeño de 3 años llamado Jared Natadero desapareció el 2 de octubre de 1999 en una zona que a primera vista no era más que un lugar tranquilo para pasear los domingos. Su padre, Alin, se encargaba de organizar las vacaciones de un grupo religioso. No tenía ni idea de que aquel día su sereno pasatiempo se convertiría en una auténtica tragedia. Los zapatos de los niños, descubiertos años después en una empinada ladera de la montaña, se han convertido en un símbolo de gran dolor y en un misterio que parece que nunca se resolverá del todo. ¿Por qué esta historia genera tanta controversia y sigue preocupando a decenas de personas, desde investigadores y reporteros hasta curiosos de a pie y los numerosos voluntarios que han intentado ayudar en la búsqueda? Cuando desaparece un niño, cada momento cuenta. Cada prueba perdida puede tener consecuencias irreparables. En el caso de Jared, las opiniones estaban divididas. Algunos estaban convencidos de que el niño había sido víctima de un puma. Otros sospechaban que había sido secuestrado. Otros veían indicios de un posible accidente. Si a esto le añadimos la extrema tensión de la familia, la cobertura mediática sin precedentes y las francas incoherencias de la operación de búsqueda y rescate, tenemos una de las desapariciones más controvertidas de las regiones montañosas de Estados Unidos. Han pasado días, semanas, meses y años desde la desaparición. Una búsqueda activa inicial en la que participaron múltiples voluntarios, equipos de búsqueda y rescate, equipos de filmación e incluso helicópteros militares antes de que la investigación empezara a tambalearse. En lugar del esperado final feliz, se añadieron nuevas preguntas. ¿Por qué la ropa atribuida al niño desaparecido casi no contenía rastros de sangre ni signos de descomposición? ¿Cómo es que algunos rastreadores experimentados no encontraron los objetos cerca de la ruta oficial y por qué los restos hallados cayeron más de 150 metros por encima del sendero? ¿Cuáles son las razones de la rígida negativa del sheriff del condado a interactuar con los familiares? Y, por último, ¿podría haberse salvado el niño si la gente hubiera mostrado un poco más de organización y disciplina al principio? El 2 de octubre de 1999 parecía una tranquila tarde de sábado para Alin Natadero, propietario de un pequeño complejo turístico situado en el pintoresco Cañón del Pudre. El complejo estaba a unos 45 minutos al oeste de Fort Collins, Colorado. Alin se disponía a reunirse con un grupo de la red de solteros cristianos, personas que habían decidido pasar un fin de semana en la naturaleza, respirar aire puro, quizá hacer nuevos amigos o enriquecerse espiritualmente. Ya habían estado allí muchas veces y no parecía haber nada extraordinario reservado para los invitados. Entre los demás participantes en estas reuniones estaban Janet, amiga íntima de la familia Natadero, y los 2 hijos de Alin, Jocelyn, de 6 años, y Jared, de 3. Por la mañana, hacia las 9, alguien del grupo sugirió una excursión al criadero de peces. El lugar estaba a 8 kilómetros al oeste del complejo, no demasiado lejos,
pero sí fuera de la zona de recreo habitual. Los senderos hasta allí se consideraban relativamente seguros, sobre todo cerca del criadero donde se criaban los peces. Cuando Jocelyn, inspirada por la aventura que le esperaba, se acercó a su padre y le pidió permiso para acompañar a Janet, Alin casi no puso objeciones. Estaba seguro de que las dos pasarían algún tiempo en el criadero. Tal vez echarían un vistazo a los estanques de alevines y regresarían sanas y salvas. 10 minutos después, el pequeño Jared se acercó a su padre con la misma petición. El niño de 3 años era conocido por su carácter curioso y enérgico. Al principio Alin dudó. Se dio cuenta de que el niño era más inquieto que su hermana mayor, pero los miembros del grupo le aseguraron que estarían encantados de cuidar del niño. La persuasión fue más fuerte que las dudas del padre, y Jared también se fue a dar un mini paseo. En este punto de los relatos de los testigos oculares empiezan a aparecer las primeras inexactitudes que indican que los acontecimientos posteriores se desarrollaron de forma no tan tranquila. Los propios excursionistas recordaron que su caminata hasta el criadero fue demasiado corta y aburrida. Uno de ellos quería tomar un sendero de montaña más real y les aconsejó ir al Big South Trail. Para ello, se adentraron media hora en el cañón, pero en su frenética prisa no creyeron necesario advertir a Alin de su nueva ruta. El sendero era conocido por sus magníficas vistas, pero también por sus peligros. Pasos estrechos, acantilados afilados, largas subidas y bajadas, potencialmente arriesgadas para los niños pequeños. No obstante, el grupo decidió correr el riesgo, ya que ninguno de ellos parecía darse cuenta de la complejidad del terreno. Cuando por fin llegaron al comienzo del sendero, hacia las 10:30 de la mañana, los viajeros se dividieron en 3 pequeños subgrupos, cada uno de los cuales iba a un ritmo diferente. El grupo de 11 personas, según la oficina del sheriff del condado de Larimer, ni siquiera se conocía realmente. El nivel de organización era cuestionable. Nadie había asignado la responsabilidad de los niños. Nadie había asignado funciones para cuidar y navegar por el terreno montañoso desconocido. Al mismo tiempo, el pequeño Jared, tras ver la nueva extensión e inspirado por la atmósfera de naturaleza salvaje, se lanzó hacia adelante con entusiasmo infantil. La curiosidad del niño de 3 años superaba claramente a su cautela. Alrededor de las 10:40, los 2 primeros subgrupos ya estaban en el sendero, y el tercero, según algunos relatos, también estaba a punto de alcanzarlos. Jared se encontró en algún lugar entre el segundo y el tercer grupo. Algunos de los participantes sugirieron que el chico se quedara al cuidado de Janet o se uniera a su hermana Jocelyn, pero pocos se dieron cuenta de lo fácil que era perder de vista a un niño pequeño en un sendero de montaña. Mientras los chicos avanzaban a diferentes ritmos, deteniéndose periódicamente para admirar cascadas y asomarse a hermosos desfiladeros, no había un movimiento estructurado. Según una de las mujeres que iban delante de ellos, Jared se lanzaba hacia adelante de vez en cuando, pero no respondía a sus gritos. Solo miraba hacia atrás, pero seguía corriendo. Cuando el grupo hacía breves paradas para descansar, no comprobaban realmente dónde estaba el niño. Al cabo de un rato, había 2 pescadores en la misma ruta. Adelantaron a algunos de los turistas y Jared, al ver a la gente nueva, corrió tras ellos, quizá con la esperanza de preguntar algo o simplemente de seguir conociendo a los adultos desconocidos. La apertura y la curiosidad de los niños jugaron aquí un papel fatal. Alguien intentó llamar al niño para advertirle de que no se alejara demasiado. Uno de los hombres incluso dijo a los demás que lo mantuvieran cerca, pero, como suele ocurrir en las salidas compartidas, toda la responsabilidad se disolvió en el grupo. Alguien tenía que vigilar, alguien tenía que prestar atención, alguien tenía que decidir si era peligroso ir más lejos. Al final, el niño simplemente desapareció de la vista. Hacia las 11:20, media hora después de entrar en el sendero, Jared dejó de ser visto.
Hacia las 11:30, algunos participantes oyeron los gritos de un niño. Según algunos recuerdos, sonaba como si estuviera alegre o juguetón. Según otros, sonaba más como si estuviera asustado. Pero, por desgracia, nadie fue a comprobar de qué se trataba. Los excursionistas siguieron viajando, con la esperanza de alcanzar pronto al niño o de que volviera con ellos. Cuando quedó claro que el niño no estaba, ni iba a volver, el grupo empezó a preocuparse tardíamente. Al principio lo buscaron por los alrededores, llamándolo por su nombre, pero el niño no respondía. Algunos se adelantaron para ver si otros viajeros habían visto a Jared. Otros volvieron atrás, con la esperanza de encontrarlo al principio del sendero. Los resultados fueron nulos. Finalmente, 2 del grupo decidieron volver junto a Alin y darle la espantosa noticia. Jared ha desaparecido y nadie sabe dónde está. Su padre, naturalmente, se sintió horrorizado. ¿Cómo que ha desaparecido?, preguntó, perplejo por cómo un niño podía perderse en apenas un par de horas después de comenzar su paseo. Se apresuró a coger su coche y condujo hasta el lugar donde el grupo había dejado el transporte, sin dejar de repetir: «Han perdido a mi bebé». Cuando Alin se dio cuenta de la distancia que habían recorrido los turistas, entre 15 y 26 kilómetros, se quedó atónito. Le parecía inconcebible que alguien considerara adecuado un paseo así para un niño de 3 años. Pero el tiempo se acababa. El director del complejo llamó inmediatamente al equipo de búsqueda y rescate, y Alin, adelantándose al equipo de rescate, corrió por el sendero en un intento desesperado por encontrar a su hijo. Corrió y gritó: «¡Jared! ¡J-Rod! ¡Hermanito!». Pero cuanto más subía, más se daba cuenta de lo vasto y difícil que era el terreno. Pronto tuvo que volver para dar las coordenadas e intentar ayudar a los equipos por radio. A partir de ese momento, comenzó la búsqueda, cuyo alcance se convirtió en una de las operaciones de búsqueda de más alto perfil del condado de Larimer. Un ayudante del sheriff del condado de Larimer llegó junto con representantes de búsqueda y rescate. En ese momento, Alin ya había recorrido parte del camino, intentando encontrar a su hijo por su cuenta. La conmoción y la confusión de los padres crecían por momentos. Jocelyn, de 6 años, hermana de Jared, dijo que no recordaba muy bien todos los detalles porque entonces era una niña pequeña, pero recordaba a su padre regresando con aire desolado y viéndole llorar por primera vez en su vida. Para una niña era una señal clara. Algo terrible había ocurrido. La búsqueda se organizó rápidamente. La gente empezó a rastrear el sendero en ambas direcciones, a bajar hasta el río, a examinar las laderas y los peñascos, a buscar cualquier rastro, grito, sonido. También participaron caninos profesionales con perros adiestrados para buscar tanto personas vivas como restos humanos. La decisión del sheriff recurrió a un helicóptero de la base de las Fuerzas Aéreas de Cheyenne, Wyoming. Sin embargo, las cosas se complicaron aún más cuando ese helicóptero militar sufrió un accidente a la mañana siguiente. Al aproximarse sobre una zona montañosa, maniobrando en condiciones difíciles de fuertes ráfagas de viento y tiempo variable, el piloto perdió el control. El aparato descendió desde unos 100 metros de altura y se estrelló en el Great Southern Trail. A bordo, además de 4 militares, iba un voluntario del equipo de búsqueda y rescate del condado de Larimer, Mark Sheets. Afortunadamente, todos sobrevivieron al accidente, pero resultaron gravemente heridos. El helicóptero quedó destruido. Este suceso conmocionó a todo el campo de rescate. De repente se planteó un doble reto: continuar la búsqueda del niño desaparecido y, al mismo tiempo, ayudar a sus compañeros que se habían visto implicados en el accidente. Algunos miembros experimentados del equipo tuvieron que cambiar al rescate de víctimas, y la zona que había que inspeccionar seguía siendo enorme y extremadamente difícil. La intensa atención de los medios de comunicación tampoco contribuyó al optimismo. La noticia de un niño de 3 años desaparecido en las montañas y de un accidente de helicóptero
se extendió rápidamente por todo el estado y más allá. Periodistas de las principales cadenas de televisión y periódicos empezaron a llegar al cañón, instalando campamentos con estudios externos y antenas parabólicas. La gente se presentó con todo tipo de ofertas de ayuda, incluidos psíquicos que querían ponerse en contacto con el alma del niño y voluntarios de aspecto extraño que añadieron confusión a una situación ya de por sí confusa. Como consecuencia, el sheriff del condado de Larimer empezó a restringir el acceso al sendero para evitar lesiones y manipulaciones no autorizadas. Sin embargo, la familia Natadero se tomó muy mal estas restricciones. Allen y sus familiares querían participar en la búsqueda, pero se les dijo explícitamente que la intromisión de los padres supuestamente interfería con los profesionales. Según sus recuerdos, el sheriff incluso amenazó con detener a Allen si intentaba entrar en la zona restringida. Surgió un grave conflicto. Un padre no podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que su hijo pequeño estaba en algún lugar de las montañas, posiblemente asustado o herido. Sin embargo, los funcionarios consideraron que era lo que había que hacer. Mientras tanto, la búsqueda continuó con todo tipo de medios. Se desplegaron equipos de rescate adicionales, buzos buscaron en el río Cache-la-Poudre, aunque no era profundo. Pilotos de otros helicópteros y avionetas sobrevolaron el cañón, intentando detectar algo inusual. Pero pasaba el tiempo y no se encontraba ninguna señal de Jared. Ni siquiera los perros detectaron un rastro de olor consistente que indicara la dirección exacta del viaje del chico. Cuando la búsqueda se prolongó y se convirtió en un accidente de helicóptero, empezaron a circular diversas versiones en la prensa y entre los rescatadores. En las sesiones informativas oficiales, el sheriff mencionó repetidamente que Jared podría haber caído al río y haberse ahogado. Las condiciones del río, dijo, podrían haber mantenido el cuerpo en el fondo, y el agua fría supuestamente impidió una rápida descomposición, por lo que los restos podrían no haber salido a la superficie hasta muchos meses o incluso años después. Sin embargo, los buceadores que inspeccionaron el lecho del río indicaron que el nivel del agua era muy bajo y que el fondo era bastante rocoso y visible. Los grandes montones de troncos, por supuesto, dificultaban la búsqueda, pero los expertos consideraron que las posibilidades de encontrar un cuerpo en el río eran muy altas si realmente alguien se había ahogado allí. Al mismo tiempo, la teoría de un posible ataque de puma empezó a ganar popularidad. Esta hipótesis parecía más plausible para algunas personas, ya que se sabía que había pumas en el condado de Larimer y que tenían un historial de ataques a personas. Sin embargo, en la mayoría de estos casos se trataba de adultos, o al menos de niños mayores, que podrían haberse adentrado en el territorio del depredador por descuido. Por otra parte, un niño de 3 años no era una presa difícil si se encontraba con un puma, y la proximidad de la vegetación alta y los refugios rocosos daban al león todas las posibilidades de acercarse sin ser visto. Sin embargo, había una pregunta importante. ¿Dónde estaban la sangre y los jirones de ropa desgarrados que suelen quedar tras un ataque depredador? ¿Dónde estaban las huellas de lucha y los restos arrastrados? ¿Podría ser que el puma arrastrara al chico a algún lugar en lo alto de las montañas? En la cresta de todas estas suposiciones aparecieron versiones aún más exóticas. Así, algunos investigadores se remitieron al escritor y ufólogo David Paulides, conocido por sus publicaciones sobre misteriosas desapariciones de personas en parques nacionales. Paulides afirmaba que, en muchos casos, los niños desaparecidos se encuentran en lugares por los que han pasado repetidamente grupos de búsqueda. Hubo incluso indicios de razones sobrenaturales para las desapariciones, y algunos testigos añadieron sus propias historias de extrañas criaturas que supuestamente vivían en las profundidades del bosque. Todo esto se convirtió en especulaciones y leyendas,
mientras las autoridades oficiales aseguraban que tales teorías no estaban probadas. Para entonces, la oficina del sheriff también recibía numerosas llamadas telefónicas de ayudantes voluntarios. La gente llamaba afirmando ser clarividentes, brujos. Algunos informaban de otra visión del paradero del niño. Una mujer rogó ir a una cueva inundada donde la vibración del espíritu de Jared era particularmente fuerte. En la mayoría de los casos, esas pistas carecían de corroboración fáctica. No solo eso, sino que los individuos, en un intento de hacerse famosos por la tragedia, proporcionaron información deliberadamente distorsionada e incluso testimonios falsos. Un residente de Fort Collins fue detenido por mentir repetidamente a la policía, afirmando ser un informante. Todo ello ralentizó la búsqueda profesional, puso nerviosos a unos agentes ya estresados y traumatizó aún más a la familia. Cuando la búsqueda de Jared llevaba ya una semana, la situación parecía sombría. No se encontró ningún rastro del niño, ni ropa, ni manchas de sangre, ni trozos de tela, ni juguetes que pudiera llevar, ni siquiera huellas evidentes en las partes embarradas del camino. Los perros detectaban de vez en cuando huellas falsas, pero no conducían a ningún hallazgo real. Aline y Deborah, la exmujer de Allen, intentaron desesperadamente ampliar la zona de búsqueda y pedir voluntarios. Sin embargo, el sheriff del condado de Larimer lo restringía cada vez más. El número de buscadores no profesionales que rondaban por el bosque era cada vez mayor, y las autoridades temían que se produjeran accidentes o se perdieran pruebas. Cuando quedó claro que el porcentaje de éxito era mínimo, el sheriff tomó la difícil decisión de detener la búsqueda oficial, dejando solo un modo de espera por si surgían nuevas pruebas o testimonios. Para la familia Natadero fue un duro golpe. ¿Cómo se puede detener la búsqueda si no se ha encontrado al niño de 3 años? Pero las autoridades insistieron en que se han agotado todas las medidas posibles. Rescatadores y voluntarios admitieron que la zona era demasiado extensa y que, si el niño se había alejado mucho del sendero o había sido arrastrado por un animal, prácticamente no había dónde buscar ni nada a lo que agarrarse. Por otra parte, la mente del padre seguía dando vueltas a la idea de un posible secuestro. Al fin y al cabo, era posible que alguien hubiera sacado al bebé del bosque y se lo hubiera llevado. Pero el departamento del sheriff había interrogado a todos los implicados aquel día y no había encontrado ningún motivo para proceder a una detención. No se vieron delincuentes evidentes ni individuos sospechosos en el cañón por su cuenta. Al cabo de unos meses más, la investigación se desvaneció, aunque las discusiones en torno al caso no cesaron. La familia se sumió en una espera agotadora. Cada llamada telefónica traía esperanza. ¿Y si hay un testigo? Quizá Jared esté vivo y lo hayan visto en un estado vecino. De vez en cuando, en efecto, se informaba de un chico que se parecía a Jared, pero ninguna comprobación daba resultados positivos. A veces incluso había impostores que decían ser el niño desaparecido, pero las pruebas de ADN disipaban rápidamente las ilusiones. El verdadero avance en el caso se produjo en 2003, cuando 2 excursionistas de Fort Collins, Gary Watts y Rob Osborne, recorrieron la zona del Great Southern Trail. Mientras subían por una ladera de pedregal a unos 150 metros por encima de donde la gente practicaba el senderismo habitualmente, de repente se fijaron en el entrenador de un niño. Al principio los hombres solo estaban vagamente preocupados, pero cuando vieron una segunda zapatilla y trozos de jersey de lana cerca, se dieron cuenta de que habían tropezado con algo importante. Cerca había fragmentos de un pantalón deportivo azul del revés. El material parecía haber sido desplumado por los pájaros para hacer nidos. Algunos trozos de tela se habían separado, pero otros permanecían intactos. Desconcertados, Watts y Osborne recordaron la historia de un niño de 3 años desaparecido. Fotografiaron todo lo que encontraron, teniendo cuidado de no mover los objetos,
y luego recogieron cuidadosamente los zapatos y el jersey para entregárselos al sheriff. Tuvieron que volver casi de noche, y hasta el día siguiente no pudieron informar oficialmente de su hallazgo a la oficina del sheriff, adjuntando las fotos. Los investigadores subieron a la ladera en cuestión y encontraron la ropa esparcida por una pequeña zona. También hallaron pequeños fragmentos óseos que parecían huesos de niños. Poco después, encontraron en la misma zona un fragmento de la parte superior del cráneo y un solo diente. Los expertos realizaron inmediatamente pruebas de ADN, pero debido al mal estado de los huesos y a las peculiaridades de la tecnología utilizada, solo obtuvieron una coincidencia probable con las muestras que pertenecían a Jared. Se tomaron de sus padres. Hicieron falta varios procedimientos adicionales para confirmar finalmente que el hallazgo estaba efectivamente relacionado con el chico desaparecido. Pronto, el sheriff emitió un comunicado a la prensa. Tenemos un alto grado de confianza en que se trata de los restos de Jared Natadero. La hipótesis oficial que se volvió a barajar fue el ataque de un puma. El razonamiento fue que las pertenencias se encontraron en lo alto del sendero, donde el animal pudo haber arrastrado al niño. Además, algunas de las ropas tenían supuestamente heridas punzantes o marcas parecidas a colmillos. Sin embargo, muchos detalles del hallazgo planteaban dudas. En primer lugar, no había sangre ni descomposición en la ropa. Si el niño hubiera sido arrastrado por un puma, cabría esperar abundantes rastros biológicos. En segundo lugar, los pantalones de chándal estaban vueltos hacia arriba y parecían haber sido quitados con mucho cuidado, en lugar de desgarrados durante la lucha. No se encontraron huesos grandes de la pierna ni de la pelvis, lo que también parecía extraño en un ataque de león. El jersey de vellón estaba entero, aunque encontraron en él pequeños pinchazos cuyo origen no se pudo determinar con certeza. La pregunta era, ¿por qué no se había encontrado ninguno de estos fragmentos durante la primera semana de búsqueda, cuando cientos de personas recorrían el sendero y las laderas vecinas? El lugar donde se encontró no era tan inaccesible, y es muy posible que alguien hubiera estado allí antes. Tras el hallazgo oficial de los restos y la ropa, se reanudaron los debates activos en torno al caso. Los forenses del estado no encontraron restos de ADN animal en la tela, y además, tampoco pelo humano. Según el padre del niño, Alin, buscó nuevas pruebas poniéndose en contacto con laboratorios independientes. Un informe decía que había material genético mezclado en las muestras del diente, lo que apuntaba a la presencia de ADN de otra persona. Pero no se pudieron realizar más pruebas, ya que el diente fue triturado y desechado, lo que impidió a la familia comprobar los resultados. Las autoridades acabaron emitiendo un certificado de defunción en el que se decía que la causa era indeterminada. Sin embargo, en las comunicaciones oficiales, el sheriff y otros representantes del condado siguieron aferrándose a la explicación de que lo más probable es que le hubiera atacado un puma. Para los expertos familiarizados con los hábitos de los grandes felinos, esta hipótesis parecía poco convincente. Los signos de un ataque depredador suelen ser fácilmente evidentes por la ropa desgarrada, el abundante pelaje y la característica disposición de los huesos. Si una leona hubiera arrastrado a un niño de 3 años, es poco probable que sus pantalones hubieran permanecido casi limpios y sus botas se hubieran encontrado tan juntas. También se ha debatido la teoría de que el niño pudo caer por el acantilado y posteriormente sus restos fueron esparcidos por animales o pájaros. Los teóricos de la conspiración señalaron: ¿y si Jared fue secuestrado? Mi padre tenía una historia sobre un guardabosques que vio a un niño que se parecía a Jared corriendo hacia un hombre extraño. Pero ese chivatazo nunca había sido corroborado por el sheriff. A nivel documental, había sido ignorado, según Alin. También hubo algunas llamadas telefónicas sospechosas en las que un desconocido se hizo pasar por agente de policía y dijo: «Te están contando mentiras.
Cuando todo salga a la luz, vendremos a tu lado. Pero estas promesas quedaron en nada. Muchas personas, periodistas, voluntarios, agentes de la ley, pasaron por todo este tiempo. Cada uno añadía un nuevo detalle o una nueva versión que los hechos echaban por tierra o que nunca se llegó a desarrollar. Durante este periodo, el padre y los familiares sintieron que la investigación perdía el foco. En lugar de una búsqueda clara de pruebas, se hacía cada vez más hincapié en las declaraciones públicas y en el guión aceptado. Alin Natadero subrayó que nunca consideró probada la hipótesis del puma. Sugirió que el sheriff optó por esa explicación porque cierra el caso a los ojos del público, pero no estaba legalmente confirmada. Técnicamente, el caso del niño desaparecido Jared Natadero, de 3 años, se cerró en 2003, cuando se encontraron los restos y se paralizó el procedimiento sobre la causa de la muerte. Pero para los familiares del niño y las docenas de rescatadores y voluntarios que dedicaron tiempo y esfuerzo, la historia no había terminado. Alin dijo que durante años su vida se había convertido en una investigación interminable. Así terminó una de las historias de niños desaparecidos más misteriosas y difíciles de Colorado. Sigue apelando a la conciencia de quienes practican el senderismo, reclama una mejor preparación de los senderos y una mayor claridad de ideas sobre la seguridad de los niños pequeños. En agosto de 1982 se produjo otra misteriosa desaparición. La familia Brooks, Simon, padre, Mary, madre, y su hijo Jeremy, de 6 años, fueron de excursión un fin de semana al Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, en Tennessee. Este parque ya era famoso por sus laderas neblinosas, su rica vegetación y su red de campings, a los que solían acudir familias con niños para alejarse del bullicio de la ciudad. El sitio donde acamparon los Brooks estaba cerca del sendero que lleva al río, y según los testigos, el lugar parecía bastante seguro. A Jeremy, un enérgico niño de 6 años, le encantaba jugar al aire libre. Sus padres montaron la tienda y empezaron a ordenar las cosas y a cocinar, mientras él se entretenía correteando alrededor de la hoguera y lanzando guijarros al surco. A nadie se le ocurrió que en pocos minutos la vida de la familia daría un vuelco. Según los recuerdos de Mary Brooks, todo ocurrió en un lapso de solo 60-90 segundos. Padre y madre estaban absortos empaquetando provisiones, intercambiaron unas palabras sobre cómo planear la velada, y luego miraron en dirección a Jeremy para llamarle al fuego, pero el chico no aparecía por ninguna parte. A primera vista parecía haberse escondido detrás de un arbusto. Esas travesuras infantiles ya habían ocurrido antes. Pero tras llamarle varias veces, los padres no oyeron respuesta. La zona del Lake Park era pequeña, y Simon dio inmediatamente una vuelta. Comprobó los arbustos, los árboles, el lugar junto al arroyo a 10 metros. Nada. Estaba claro. Ningún bebé. Un par de minutos después, la familia dio la voz de alarma, y los vecinos del campamento se unieron a la búsqueda. Media hora después, llamaron a un guarda forestal cercano. La situación era cada vez más aterradora. Un radio de 2 metros, luego 3, 4. No había rastro del niño por ninguna parte. No había gritos, ni ramas rotas, ni restos de ropa. Un niño contento no podía huir demasiado lejos en un minuto sin hacer ruido, sobre todo porque el bosque era denso, en algunos lugares, y él no mostraba ninguna inclinación a huir. Ya al atardecer del primer día, cuando la luz empezaba a desvanecerse, los guardas empezaron a organizar una búsqueda a gran escala. Instalaron puestos de voluntarios en los senderos, entrevistaron a excursionistas que habían visto al niño. Durante toda la noche, varios grupos con antorchas recorrieron el campamento, gritando el nombre de Jeremy, pero fue en vano. La familia permaneció despierta, con la esperanza de que estuviera perdido
y llorando en algún lugar entre los arbustos, pero el chico no respondió. Al amanecer del segundo día, llegaron fuerzas adicionales, agentes caninos con perros, policías del condado. Comenzaron a rastrear los alrededores en un radio de unos 3 kilómetros. Los perros captaron el olor de Jeremy desde el campamento. Siguieron el camino, pero pronto lo perdieron. Era como si el chico hubiera llegado a un punto determinado y hubiera desaparecido. La madre sollozaba. El padre no daba crédito. ¿Cómo es posible? Solo nos hemos alejado 1 minuto. Mientras tanto, uno de los guardas forestales comprobaba la orilla de un riachuelo de la zona, preguntándose si el niño había caído al agua. No había rastro de él, y la corriente no era lo bastante fuerte como para arrastrar un cuerpo. Los escépticos hablaron de un posible secuestro, pero ¿por quién? A plena luz del día, delante de decenas de campistas en un camping, sin testigos, sin ruidos ni signos de lucha. Con cada día de búsqueda infructuosa, el ambiente se volvía más y más tenso. Se rastreó la zona cercana al río para que no quedaran rincones inexplorados. Los perros, adiestrados en labores de rescate, corrieron sin éxito durante 5 días, perdiendo sus huellas a unos cientos de metros del campamento. Hacia el 4.º día, algunos empezaron a sugerir recordar otros casos de niños desaparecidos en las grandes montañas humeantes, señalando que el bosque a veces guarda secretos espeluznantes, pero todos esperaban al menos algún tipo de hallazgo. Un trozo de tela, un zapato, porque el niño llevaba sandalias ligeras, una camiseta, pantalones cortos. Nunca apareció nada, y nadie dijo haber visto al niño. Los padres, casi despiertos, dijeron a los periodistas: «El hijo desapareció literalmente delante de nuestras narices en 1 minuto». Los implicados en la búsqueda ya empezaban, por desgracia, a prepararse para las peores predicciones, que el niño podría haber sido víctima del ataque de un animal o de algún tipo de anomalía. Al 5.º día, cuando la esperanza se derretía, llegó una noticia que sonó casi a milagro. Un grupo de montañeros que descansaba en uno de los picos de la montaña, a unos 15 kilómetros del campamento, vio a un bebé deambulando por una zona rocosa cercana a la cima. Parecía desaliñado, descalzo, sin ropa, con una camiseta sucia, pero vivo y relativamente ileso. Los escaladores, eran 3, corrieron inmediatamente hacia el niño, le ofrecieron agua y comida y le preguntaron si era Jeremy Brooks. El niño apenas reaccionó, parecía distante, pero dio su nombre. El jefe de la búsqueda fue informado del incidente por radio. Todos se apresuraron a subir a la montaña para asegurarse de que se trataba efectivamente del niño desaparecido. Desde el campamento hasta este pico hay 15 kilómetros de terreno accidentado y escalada. Para un excursionista adulto bien equipado, se trata de una travesía seria, pero para un niño de 6 años y descalzo, parecía completamente irreal. Pero el hecho era que Jeremy Brooks estaba allí, vivo, relativamente sano, solo ligeramente deshidratado y en estado de shock. Los rescatadores entregaron al niño a los paramédicos, que no tardaron en llegar al lugar en helicóptero. Al examinarlo, se comprobó que no tenía heridas graves, pequeños rasguños, abrasiones, pero para un hombre que había pasado 5 días en el bosque, parecía casi milagroso. No había signos de agotamiento grave, a pesar de la falta de comida y agua, al menos conocida por los rescatadores. Los padres, al enterarse de la feliz noticia, acudieron al hospital donde habían llevado a Jeremy, y este los reconoció sin rechistar. El chico se aferró a ellos, pero en la conversación se comportaba de forma extraña. Le preguntaron: «Jeremy, ¿dónde has estado? ¿Qué ha pasado?». Y él se limitaba a sacudir la cabeza y decir: «No me acuerdo». Durante la entrevista, realizada por la policía y un psicólogo, el chico habló de luces parpadeantes y de que realmente querían que las siguiera. Cuando le preguntaron dónde había pasado la noche y cómo había sobrevivido al frío, Jeremy se limitó a encogerse de hombros. Este caso es sin duda
uno de los más exitosos, ya que el niño regresó con vida. En muchas otras desapariciones similares en los bosques de montaña de Estados Unidos, el desenlace es mucho más triste. Sin embargo, el hecho de que un niño de 6 años recorriera misteriosamente 15 kilómetros en 5 días sin comida y con la ropa mínima hizo que la comunidad local y los investigadores de anomalías hablaran de un fenómeno inexplorado. El final feliz no deshizo lo ocurrido en agosto de 1982. Seguirá siendo una de esas historias en las que es como si la naturaleza de las grandes montañas humeantes tomara a un niño para sí y luego lo dejara marchar, sin explicar qué ocurrió allí durante aquellas noches de insomnio, o quién o qué eran aquellas luces que Jeremy seguía. A principios de julio de 1987, la familia Harrison decidió pasar una semana en las montañas, haciendo pequeñas excursiones de un día por el sendero de los Apalaches, en la zona del Monte Rogers. Los padres, Michael, entonces de 39 años, y Linda, de 37, llevaban mucho tiempo soñando con introducir a su hija Melissa, de 8 años, en la belleza del montañoso Virginia. Este tramo del sendero era conocido por sus pasos panorámicos, sus claros cubiertos de rododendros y la oportunidad de encontrarse con los ponis salvajes que habitan algunas partes de la montaña. Nacidos en un pequeño pueblo cerca de Richmond, los Harrison se consideraban excursionistas experimentados, aunque no escaladores profesionales. Eligieron de antemano las rutas más accesibles y consultaron la previsión meteorológica. Los meteorólogos prometían días despejados y cálidos, con lluvias débiles ocasionales por las tardes. Cuando llegaron al parque, se alojaron en un camping con todas las instalaciones necesarias. Melissa estaba entusiasmada con la idea de pasar un tiempo en la montaña. Le encantaba la naturaleza, pintar y soñaba con fotografiar los ponis de la zona de los que le habían hablado sus padres. No había nada que esperar. Las condiciones parecían favorables, el tiempo era soleado y la ruta en sí no requería ninguna experiencia seria. Los Harrison tuvieron tiempo de conocer a sus vecinos de acampada, que también venían en familia. El día anterior al accidente, Melissa había dado un pequeño paseo con sus padres y parecía perfectamente feliz. Sin embargo, al día siguiente se convirtió en una tragedia que cambió la vida de la familia para siempre. Según las notas del informe policial, el 14 de julio de 1987 se decidió recorrer a pie un tramo del sendero de los Apalaches, de unos 6 kilómetros, para llegar a un mirador en la ladera del Monte Rogers. Por la mañana, sobre las 10, mis padres y Melissa salieron del campamento, llevando una pequeña mochila con agua, bocadillos y una cámara de fotos. Después de caminar unos 3 kilómetros por el sendero, hicieron un descanso para beber agua. Melissa, según recordaba su padre, en un momento dado, retrocedió unos metros hasta la bifurcación del sendero, mirando las flores de colores brillantes que crecían cerca de los arbustos. Los padres se distrajeron un segundo con el mapa, comprobando por dónde seguir. Cuando Linda llamó a su hija, no obtuvo respuesta. Al principio pensaron que Melissa se había escondido detrás de un árbol, como solía bromear, pero tras rodear unos cuantos arbustos cercanos, los padres no encontraron a la niña. Parecía como si se hubiera esfumado literalmente. Al principio no cundió el pánico. La llamaron más fuerte. Recorrieron el camino en ambas direcciones. Se adentraron en los arbustos. Sin embargo, pasó el tiempo y la niña no aparecía por ninguna parte. Michael empezó a llamar y a gritar. Linda volvió por el sendero, con la esperanza de que la niña se hubiera equivocado de camino. Nada. Poco a poco, una sensación de inquietud se fue apoderando del ambiente. Un día despejado, una carretera cerca, ningún acantilado ni río escarpado. ¿Cómo podía desaparecer una niña de 8 años en cuestión de instantes?
Media hora más tarde, los padres, conscientes de lo crítico de la situación, se encontraron con otros excursionistas en el sendero y pidieron ayuda. Alguien les ayudó a recorrer los bosques cercanos, a buscar en los barrancos, a llamar a Melissa por su nombre. Fue en vano. Al mediodía, tras recibir una denuncia de desaparición de una niña, el personal del servicio forestal envió a un guarda forestal al lugar. Rodeó la zona donde se había visto a la niña por última vez, sin encontrar señales de lucha, ropa desgarrada ni objetos abandonados. Los padres lloran. Nos dimos la vuelta literalmente durante 1 minuto. A lo largo del día, cada vez más turistas y empleados se presentaron en el barrio para ayudar en la búsqueda. Pero a pesar de los ruidosos llamamientos, de rastrear el sendero, la espesura del bosque y los bordes de la carretera, no se encontró absolutamente nada. Quedó claro que no se trataba de un caso sencillo. Normalmente, cuando un niño deja a sus padres, o se mueve al alcance del oído, o tarde o temprano, responde a la llamada. Aquí, silencio absoluto. Algunos hablaron inmediatamente de un posible secuestro, pero ¿quién podría secuestrar en un campo despejado, en un día despejado, sin ruido? Esa tarde, el servicio forestal y la policía local anunciaron una operación de búsqueda y rescate a gran escala. Acudieron guardas forestales de los distritos vecinos, voluntarios y perros rastreadores. El tiempo seguía siendo extraordinariamente favorable, sin niebla ni lluvia que complicaran la búsqueda. El perro, que había olfateado la camiseta de Melissa, localizó el rastro por el que había desaparecido la chica, pero lo perdió 30-40 metros después. El último excursionista que seguía el rastro declaró que vio a la niña un par de minutos antes de que desapareciera. Estaba de pie mirando unas flores, pero el hombre tomó una curva y cuando se volvió, no vio a la niña. La policía comprobó esta versión, pero no encontró signos de violencia ni de secuestradores. El barrio de Mount Rogers no era conocido por la delincuencia en los años 80. Los padres estaban desesperados, conscientes de que se enfrentaban a una noche difícil sin su hija. Al día siguiente, la búsqueda fue aún más amplia. Personas que habían viajado desde pueblos cercanos se ofrecieron voluntarias para rastrear el bosque. Se subió un helicóptero, se interrogó a casi todos los turistas o residentes locales. Si alguien había visto a la niña en otro barrio, nada positivo. Era como si Melissa hubiera cruzado una frontera invisible y desaparecido en lo desconocido. Así transcurrieron 3 semanas, durante las cuales varias docenas de empleados y cientos de voluntarios se turnaron para intentar encontrar al menos una señal de la presencia de la niña. Se buscó en cada roca, en cada barranco. En algunos lugares el bosque se hizo denso, pero desde el aire se divisaban grandes zonas abiertas. Solo en la segunda semana llegaron las lluvias ligeras, que complicaron ligeramente la situación, pero para entonces, los rescatadores y los padres casi habían perdido la esperanza de encontrar a la niña con vida. Michael y Linda estuvieron a punto de no abandonar la zona, comunicándose con la policía y los guardabosques, estudiando mapas, intentando comprender a dónde podía haber ido accidentalmente su hija. Pero todos los senderos y no senderos están vacíos. Perder a una niña delante de sus ojos en cuestión de segundos. Algo así se ha visto en raros casos mencionados antes en el barrio de los Apalaches, pero siempre llamativo por lo absurdo. Cuando la búsqueda estaba a punto de suspenderse por falta de pruebas, uno de los voluntarios, un estudiante de biología de 19 años, al que se pidió que inspeccionara una zona de pequeñas cuevas, se topó con un extraño espectáculo. A unos 4 kilómetros en línea recta del lugar donde había desaparecido Melissa, en una zona muy escarpada, había una pequeña cueva. En su entrada, sobre una roca plana, yacían las pertenencias de la chica, una mochila con un termo de agua, un cortavientos y unos pantalones cortos. Todo estaba en un estado casi perfecto, sin manchas, sin rastros de haber estado en el suelo durante mucho tiempo, ni siquiera polvo o suciedad.
Era como si lo hubieran colocado allí cuidadosamente justo el día anterior. Según los informes policiales, los objetos estaban colocados como si alguien los hubiera juntado cuidadosamente. No había señales de sangre, ni arañazos. La mochila estaba cerrada con cremallera, el cuaderno de Melissa y un par de lápices dentro. Todo intacto, sin tocar. La cueva en sí había sido explorada. No había hogueras recientes en su interior, ni señales de un niño ni nada parecido. El perro, que volvió a tomar el rastro, no pudo hacer nada por ayudar. Estaba nervioso. Caminaba en círculos, pero no se adentraba en la cueva ni en ninguna otra parte. Este hallazgo desanimó a los rescatadores y a los padres. ¿Por qué estaban las cosas en perfecto estado? ¿Por qué Melissa se quitó los pantalones cortos y el cortavientos cuando el tiempo es bastante cálido durante el día y fresco por la noche? Los padres confirmaron que los objetos eran sin duda de su hija, pero la niña no estaba presente y no había ni rastro de su presencia. Esto desató una oleada de especulaciones. Tal vez alguien había trasladado allí sus cosas. Tal vez era una señal de que el secuestrador había decidido darse a conocer. Sin embargo, no se encontraron señales de adultos en las inmediaciones. El lugar estaba aislado, no en una ruta popular. Animados por el hecho de que se había encontrado algo, los rescatadores continuaron las operaciones durante una semana, examinando todos los lugares cercanos. La cueva fue examinada de principio a fin con linternas y equipos. No había pasadizos ocultos ni otras pistas. El examen detallado de los objetos solo reveló que no habían estado expuestos a la lluvia ni al sol durante mucho tiempo. Así que, teóricamente, estaban en la entrada de la cueva poco antes de ser descubiertos. Pero Melissa nunca fue encontrada. ¿Se adentró más en el bosque la persona que colocó los objetos? ¿Está viva la chica? No hay claridad al respecto. Al cabo de 3 semanas de búsqueda continua, la policía del condado y el departamento de parques emitieron un comunicado oficial. Hemos agotado todas las vías. No se ha encontrado ningún rastro de Melissa Harrison. El caso sigue abierto. Los padres abandonaron la zona entre lágrimas, pero siguieron contratando investigadores privados durante algún tiempo, ofreciendo recompensas por cualquier información. No surgieron nuevas pistas. Los detectives comprobaron la versión del secuestro. Entrevistaron a todos los turistas. Nada sospechoso. Pasaron varios meses y luego años. El incidente se olvidó en los informes nacionales, pero quedó como una amarga cicatriz en el corazón de los familiares. ¿Qué opina de estas misteriosas desapariciones? Comparte tus versiones en los comentarios de abajo. Pon likes si te ha gustado este vídeo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuevas historias increíbles. Recuerda, la naturaleza guarda secretos que aún están por descubrir.